No. Hola, hola. Ahí va. Probando, se escucha. No, porque están todos muteados. No, porque están todos ¿Se muteados. escucha? ¿Alguien se puede meter el Facebook al link? Como para ver. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Se escucha, se escucha. Mochi. Ahí se escucha mal algo. Está compartiendo pantalla. ¿Está grabando? Sí, pregunten si se escucha y demás. ¿Se escucha bien? Creo que no se puede ver ahí. Al costadito. No sé por qué cambiaron. Poner presentación. A ver. Debe pantalla completa. Realidad, área de presentación. Sí, ahí. ¿Cómo va? Acá. Sí, no, a ver. Ahí estamos. Pregunten si se escucha, si todo bien. ¿Se ve bien y se escucha bien? Alguien que avise, por favor. Sí, Sí, se yo escucha, escucho se bien. escucha. Sí, pero la pantalla yo no la veo completa. Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Sí, sí, ahí se ve bien. ¿Qué cosa no? Empezamos. Vale. La idea de hoy es hablar un poquito de trauma de cráneo y hacer un poco de hincapié en el manejo en la guardia, cómo seguir con los pacientes, cómo estudiarlos y los pasos a seguir. Alguna introducción un poquito. El trauma de cráneo, sabemos que es una entidad generada por la transmisión abrupta de energía cinética al cráneo y a su contenido. Bien. Tener en cuenta que es el trauma más frecuente en la edad pediátrica, ya sea solamente por un TEC o como parte de un politrauma. Un poco la distribución, más que nada en los primeros 2 años de vida y después en la pubertad y en la adolescencia son los más frecuentes. El tipo de trauma, por un lado accidental, más que nada en los más chiquitos, lo más frecuentes son las caídas y en la adolescencia obviamente los accidentes en vía pública. El maltrato también hay que tenerlo en cuenta y tener en cuenta que los chiquitos tienen con mayor frecuencia lesión intracraneal.
esto un poquito el daño que se produce en el cerebro al momento del trauma, ¿sí? Siempre saber que nosotros donde podemos actuar es en el daño cerebral secundario, ¿sí? El primario es el que ya se produjo en el evento, lo otro es corregir las situaciones que se presentan posteriormente. ¿Cómo lo abordamos al trauma? Bien. Hay una escala que se llama escala de Glasgow. Obviamente sirve para orientarse y forma parte del examen físico, ¿sí? Siempre tener en cuenta, no hace falta, digamos, saber la escala, ¿no? Pero a la hora de hacer el examen físico, evaluamos tanto la respuesta motora, si el paciente está con los ojos abiertos, tiene una apertura espontánea, si obedece, si no obedece. Todo eso nos va a dar un panorama de la situación neurológica que tiene el paciente, ¿sí? Todo esto forma parte del examen físico. Poné a apuntar para que salga. Bien, entonces dijimos, lo más importante del examen físico es ingresar al paciente, lo evaluamos, el interrogatorio, ¿sí? Siempre hay que tener, hay que hacer mucho hincapié en la cinemática del golpe, ¿sí? Cómo fue el trauma, bien. Por otro lado, el estado de las pupilas, obviamente que si el paciente está reactivo, está alerta, es probable que las pupilas estén bien, ¿sí? Pero es de suma jerarquía la evaluación pupilar. Muchas veces nos pasa que nos dicen que las pupilas no se las pueden evaluar porque el paciente tiene edema bipalpebral, supongamos. De cualquier manera, los ojos se pueden abrir, digamos. No hay forma que las pupilas no puedan ser evaluadas, ¿sí? Eso es muy importante. Incluso es una de las primeras cositas que hay que hacer en un paciente que supongamos que ingresa en asistencia respiratoria, un deterioro neurológico de jerarquía. Siempre hay que evaluar las pupilas, ¿sí? No nos podemos demorar en eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que puede indicar un cuadro de urgencia neuroquirúrgica, ¿sí? Bueno, previamente estábamos viendo las pupilas isocóricas, ¿sí? Es decir, que tienen el mismo tamaño, y ahora vemos una pupila, una anisocórica, ¿sí? Una anisocoria derecha, bien, es una dilatación pupilar que obviamente hay que estudiar al paciente, hacer una tomografía de urgencia en ese caso, indica probablemente un daño cerebral de jerarquía y probable urgencia neuroquirúrgica. Otra situación a tener en cuenta, muchas veces no ha pasado, que nos avisan que el paciente está midriático, ¿sí? Es decir, que tiene una dilatación pupilar bilateral, reactiva, y a veces ocurre que el paciente se le ha hecho un fondo de ojo en minutos previos, y bueno, eso también es un dato para analizar. Y por eso se cayó. Y por eso se cayó. No. Sí. Se hacen un fondo de ojo, ven mal y se caen. Bien, esa es una dilatación pupilar bilateral, una midriasis, bien. Por otro lado, estigmas, ¿sí? Signos clínicos que nos indiquen a nosotros la severidad del trauma, ¿sí? La cinemática del golpe. Esto siempre hay que darle jerarquía, son indicativos de fracturas de base de cráneo, ¿sí? El ojo de mapache, el signo de Battle, bien, digamos la equimosis bipalpebral y la equimosis en la región mastoidea retroauricular. Obviamente que este paciente probablemente tenga algún daño neurológico, hay que hacer una tomografía, obviamente que es un motivo de internación, ¿bien? Son signos que hay que buscar en el examen físico que nos van a indicar cómo está el paciente. En cuanto, obviamente, también tener en cuenta lo que es otorraquia o otorragia, ¿sí? Eso también puede ser indicativo de una fractura en esa zona o fractura de base de cráneo. Lo mismo rinorraquia también, que indicaría una fractura, probablemente asociada a una fractura de base de cráneo anterior. Bien. Como hablamos previamente, siempre tener en cuenta a la hora de evaluar el paciente, en el interrogatorio, cómo fue el golpe, de dónde se cayó, qué fue lo que pasó, ¿sí? Digamos,
muchas veces eso ya define los estudios que vamos a hacer, ¿sí? Un accidente en vía pública, una caída de una altura elevada, todo eso, obviamente que el paciente hay que hacer directamente una tomografía, no tiene sentido iniciar los estudios con una radiografía. Lo mismo si hay un accidente muy importante y fallecen las personas, supongamos que estaban en el auto, esa persona que sobrevivió hay que estudiarla por completo, ¿sí? Por más que esté 15 puntos. Bien, habíamos hablado antes de la escala de Glasgow, que nos sirve para ubicar al paciente en qué tipo de situación neurológica se encuentra. Bien. Por otro lado, siempre tener en cuenta que la gran mayoría de los traumas son leves, ¿sí? Y que la persona se recupera sin secuelas, ¿bien? Y los casos más graves no vamos a presentar dudas acerca de cómo continuar con el paciente porque va a tener probablemente un deterioro neurológico de jerarquía, ¿sí? Lo importante es detectar que pacientes están con riesgo de alguna intervención neuroquirúrgica o alguna complicación neurológica y estudiarlos, internarlos, observarlos y evaluar la posibilidad de que requieran un procedimiento quirúrgico. Para agrupar un poquito, obviamente que la situación no es muy concreta, digamos, cada paciente en particular, las situaciones son especiales en cada uno, pero un poquito para ordenar. Los chicos mayores de 3 años, que tienen un estado neurológico normal, que no han perdido conocimiento, ¿sí? Que tienen un Glasgow de 15 puntos, que no hay signos de que tengan una fractura de cráneo. Bien, estos pacientes se consideran de bajo riesgo neurológico. Los pacientes de riesgo moderado son los menores de 3 años, que tienen ya algún deterioro en la escala de Glasgow, ¿bien? Que han perdido conocimiento por más de 1 minuto, que han hecho una crisis convulsiva, que tienen amnesia del episodio, que tenemos algún estigma de una fractura, ¿bien? Que hay una sospecha de alguna lesión cervical, intoxicación, alteraciones sanguíneas o sospecha de maltrato, ¿bien? Y los pacientes de alto riesgo son los que ya en el examen físico tenemos un déficit neurológico, los que están deprimidos en estado de conciencia, que tienen una herida penetrante, ¿sí? Que hay una evidencia de que hay un trauma de alta jerarquía, ¿bien? O lo mismo que hablamos previamente, la fractura de base de cráneo, una fractura deprimida. Los estudios a realizar en los pacientes. Siempre tener en cuenta que la radiografía probablemente podamos ver la gran mayoría de las fracturas, ¿sí? Pero hay falsos negativos y siempre decimos que hay que observarlo al paciente, o sea, digamos, por más que uno sospeche de que el paciente va a tener una buena evolución, que la radiografía no tiene fractura, siempre requiere cierto tiempo de observación. Obviamente que en caso de que haya un deterioro o esté con cefalea, vómito, irritabilidad o deterioro neurológico, hay que completar con una tomografía. Bien. El 35% de los pacientes que ingresan por un trauma tienen una fractura y obviamente que al hecho de tener una fractura están asociados a tener una lesión intracraneana, ya sea un hematoma, ¿sí? Asociado a la fractura, epidural, subdural, una contusión. Pero una cosa estoy pensando para el que está en la guardia, ¿no? Me parece muy fácil, muy importante lo que vos dijiste recién. Hay falsos negativos, lo cual esto significa que no sustituye un cuidadoso periodo de observación. ¿A qué llamarías vos cuidadoso periodo de observación y cuáles son las condiciones que te interesa observación? A ver, cuidadoso periodo de observación, ¿son 24 horas de terapia intensiva con cuidado intensivo o son 3 horas en una cama, en una silla sentada afuera en la espera? Yo para el que está de guardia, ¿entiendes? Para que le quede claro esto, porque el problema está que después le discuten. No, que cómo lo vas internado, cómo esto. ¿No pasa así? Entonces, que les quede claro, a ver, ¿a qué llamamos cuidadoso periodo de observación? Entonces, mira, vos para considerar que un paciente lo observaste correctamente, tenés que hacer esto y esto, y lo podés hacer acá y acá. ¿Qué es lo que vos le dirías al que está de guardia? Digamos,
tenemos un paciente que tuvo un trauma, digamos, como hablamos, la radiografía probablemente la vamos a hacer en un paciente en el que algún bebé que tenga un cefalohematoma, un trauma de baja cinemática, ¿sí? De menos de 1 metro de altura, porque si no, ya estaríamos haciendo una tomografía, probablemente un accidente importante, ¿sí? Entonces, un paciente que está neurológicamente estable, que la radiografía, obviamente que muchas veces es difícil de evaluarla, porque el paciente se murió, o incluso, como estamos hablando, tiene falsos negativos, pero supongamos que el paciente tiene un cefalohematoma igual, pero está estable neurológicamente, no vomitó, no está irritable, lo observamos, ¿sí? Observamos esa evolución. 12 horas de observación, ¿sí? Sobre decir, 12 horas de que se observación. alimente, ver si tolera alimentación. ¿Dónde lo ver haces cómo eso? ¿En está. una sala común? O sea, ¿lo En puedes una hacer en sala el pasillo, común, en una una sala común, transitoria. una transitoria o una internación o una terapia intensiva? No, ¿Cómo lo harías vos en el sanatorio niño? en una transitoria. Estamos hablando de un paciente asintomático. Sí, sí. El asintomático habitualmente no lo observamos. Nosotros en general no lo dejamos internado. Oye, se va. Asintomático le entregamos el Por eso. PPLS y Eso está bien. Bueno, tiene muchos grises todo Claro. también. O sea, Claro, por ejemplo, un El paciente, cuadro digamos. clínico Me parece común que- es un nene de 2 o 3 años que va caminando, se cae de su propia altura Y y se da la contra el radiografía marco normal. de una Bien. ventana y le aparece Por un cefalohematoma un frontal. chiquito de más de un Sin año que tiene un síntomas. cefalohematoma frontal por un trauma de baja cinemática, que solamente un chichón no vomitó, está bien, ese paciente pauta de ni alarma. siquiera alarma. requiere hacer una radiografía. Claro, quizás. exacto, eso es Eso, importante. Está bien, Que el no paciente- todos vamos a irradiar. No. Está perfecto. Eso entonces. La observación de este tipo de traumatismo tranquilamente puede ser una muy buena evaluación clínica si no es necesario ni siquiera una radiografía y lo podés mandar con un montón de pautas a su casa. Exacto. ¿Soy claro? Para que todo el mundo le quede claro eso. Bien, y ya Porque que estamos no y escuchamos también discusiones, ¿cómo me entendés? No, obvio. otro caso que por ahí es frecuente en la guardia, bebé de 3 meses, que generalmente vienen con el huevito sin atar, lo llevan así, se desliza. Sí. Sin cefalohematoma, sin pérdida de conocimiento, sin nada. En general esa edad nosotros lo dejamos en transitoria. ¿Qué le Hasta que hacemos? se alimente. Radiografía, ecografía Y ese transfontanelar. paciente, si no tiene cefalohematoma, quizás podemos hacer una ecografía transfontanelar, que es un método no invasivo, Bien. de que Para no tenga irradiar. desplazamiento de línea media, Ujú. que no haya un sangrado intraventricular. ¿Sí? Y lo dejamos un par de horas. Lo observamos un poco Perfecto. por la Lo edad. observamos. Por la edad, claro. Generalmente Si no esperamos que vomite, se no esté alimente. irritable. Claro, Sí. perfecto. Sí, nosotros ahí lo dejamos más o menos 4 horas. Bien. Eso es marcar esa pauta. Ujú. Bien. Bueno, acá charlamos previamente en los chiquitos menores de un año que tienen un cefalohematoma, le damos en la radiografía. Bien. ¿Sí? En los que hayan perdido la conciencia de manera breve y se han recuperado y queremos tener una imagen para ver cómo está todo, si podemos hacer la radiografía. Ojo, no quiere decir que solamente nos vayamos a quedar con la radiografía, ¿sí? De acuerdo a lo que nos encontremos en la evolución del paciente, habrá que completar algún otro estudio o no. Ujú. Hablamos recién de la eco, bien, no es de gran utilidad para ver si hay un hematoma subdural o epidural, bien, pero tenemos signo indirecto como un desplazamiento de línea media, bien, que nos puede aportar datos. Bien, lo mismo una contusión o una hemorragia dentro del ventrículo. Otra cosita que tiene que ver con los bebés, ¿sí? Siempre tener en cuenta que tienen fontanela, bien, entonces la evaluación de la fontanela es fundamental. Sí. ¿Sí? Una fontanela baja, que no esté llena, que no está bombada, te da un parámetro de que no hay un gran aumento de presión intracraneana. Ujú. Y es un análisis que se hace, no forma parte del examen físico que lo hacemos rápidamente y ya te otorga cierta tranquilidad también. Bien. La tomo. Bien. Obviamente que es el estudio que más utilizamos, el gol estándar, va a aportar datos tanto para evaluar lo que puede ser una fractura como cualquier tipo de sangrado, ya sea subdural, epidural, intracerebral. ¿Bien? Un estudio rápido. Bien. Un poco lo que hablamos antes de la conducta a seguir. Lo que charlamos recién. Un paciente que tuvo un trauma de baja cinemática, ¿sí?
de poca energía, de baja altura, que no pierde conocimiento, que está sintomático, ¿sí? En el examen físico no le encontramos nada, no haría falta estudiarlos, ¿sí? Pautas de alarma, observación. Bien. Una cosa para comentar, pensándolo que pasa con frecuencia, muchos traumas son en la noche, muchas veces cuando nos llaman para consultarnos, si los pacientes son de afuera, tienen ciertos kilómetros a su casa, nosotros muchas veces sugerimos esa observación del paciente, ¿sí? Claro. Digamos, por el riesgo de que haya algún deterioro en su localidad, por la distancia. La realidad es que no es lo mismo un trauma durante el día que durante la noche. Muchas veces tenemos un poco esa consideración, un traumatismo que ingresa a las 2 de la mañana y está en esa situación, lo observás, observar un ratito. Sí, pero la indicación es social. No, es observación, no, Sí. no pedir. No, pero en ese caso sería un motivo social por la distancia, no por el Uno acto. sospecha que este paciente probablemente no le pase nada. Pues, Sí. pero la indicación social, vive 200 kilómetros, tiene que viajar de noche, que se quede porque Exacto. si llega a descompensar no es lo mismo que si vive a 2 cuadras. Claro, A muchas eso veces hay voy. que tener en cuenta Claro. eso también. Pues, pero la indicación es social, y está bien. Lo mismo en otra situación, no dar un alta y a las 11 de la noche. Claro, tal cual. ¿Se entiende? Eso también, no internar un paciente que ingresó a las 11, 12 de la noche. Entiendo, muchas veces es complejo el manejo de la guardia y todo, pero bueno, esas cositas nosotros por ahí las tenemos en cuenta. Bien. Y en la condición social considerar todo, no solo la distancia donde vive, sino la posibilidad de comunicación. Hay lugares donde se termina el internet, Todo. donde no pueden comunicarse. La familia también. La familia, el nivel de comprensión, el nivel de alarma y si se pueden trasladar o no, porque hay gente que no tiene medios de traslado. Y capaz que salen a la calle con el chico con el traumatismo, que parecía leve, pero que después no lo es, buscando que con una camioneta lo acerque a un centro. Todo eso yo creo que es considerable. Sí. Bueno, paciente de riesgo moderado, ya el que tuvo una pérdida de conocimiento o el que presenta algún síntoma, ¿sí? Cefalea, vómitos, ¿sí? O un déficit neurológico focal, es un paciente que le tenemos que hacer una tomografía. Como hablaba previamente, también la cinemática del golpe, ¿sí? Una persona, supongamos que se cayó una pileta vacía, como ha pasado, pasa con frecuencia, hay que estudiarlo por completo, ¿sí? Lo mismo, muchas veces también, ahora vamos a hablar de la fractura, pero cuando hay una fractura de la región occipital, muchas veces vemos que no completamos lo que tiene que ver con la columna cervical. Y el paciente que tiene un trauma obviamente que sigue alta cinemática, importante, con una fractura importante, hay que estudiar la parte final. Pero más si hay una lesión occipital o en la región posterior de la base del cráneo, hay que completar la columna cervical. Muchas veces vemos por ahí que no completamos esa parte y lo tenemos que hacer posteriormente. Es importante tener en cuenta que el paciente que tiene una lesión o una fractura occipital puede tener algún inconveniente también a nivel cervical. ¿Bien? Paciente de alto riesgo, cuando ya tiene focalidad neurológica, pero el conocimiento está deteriorado neurológicamente, es decir, que tienen una valoración de la escala de Glasgow ya de un trauma moderado o grave, ¿sí? O ha hecho una crisis convulsiva, o tiene algún signo en el examen físico que nosotros sospechemos que hay una fractura de base de cráneo, ¿sí? Como pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído, la equimosis retroauricular, el ojo de mapache, que es el edema bipalpebral. Todos estos son motivos para estudiarlo sí o sí. ¿Bien? O lo que venimos haciendo también en el mecanismo del trauma, ¿sí? Si hay alta cinemática, hay que estudiarlo. Obviamente, alteración de la coagulación, plaquetopenia, son motivos obviamente que aumentan la posibilidad de un sangrado, del maltrato también, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Un paciente que va a estar internado y después se evaluará qué tipo de conducta seguir de acuerdo a si tiene algo quirúrgico o no. Bien, bueno, esto un poquito, a ver. Los chicos menores de 1 año tienen mayor riesgo de presentar lesión intracraneal. Si hay un cefalohematoma, le vamos a hacer una radiografía. De acuerdo a eso o no, veremos, digamos, si es necesario completar con la tomografía. Obviamente,
como hablamos recién, tener en cuenta la cinemática del golpe, bien, eso va a determinar un poquito los pasos a seguir, ¿sí? En el caso de que, supongamos, hacemos la radiografía al paciente, no le vemos una fractura, pero está molesto, irritable, vomita, quejoso, va a ver que realizó una tomografía en ese paciente, sí. Obviamente también asociado a la cinemática del golpe, cómo fue la caída, qué fue lo que le pasó. Y en los niños mayores de 1 año, como hablábamos previamente, en el caso de que no hay ningún deterioro neurológico, no tiene un cefalomatoma de jerarquía, o lo tiene, ¿sí? Pero no perdió conocimiento, está sintomático, la evaluación neurológica es normal, ¿sí? Este paciente se puede observar sin hacer ningún estudio complementario. Obviamente, ante la duda, se completan los estudios. Un poco para hablar de las fracturas. Lo más frecuente que vemos acá en la guardia, la realidad es que son las fracturas lineales, ¿no? Ese tipo de fracturas, en el caso de que, obviamente que hay que hacer una tomografía, ya sea que lo detectamos en la placa, hay que hacer la tomografía, ¿sí? Si en la tomografía no tiene ningún sangrado el paciente, de cualquier manera tiene que ser internado, de acuerdo a la edad, se verá el tiempo de internación y de observación, ¿sí? Esas fracturas lineales no requieren ninguna intervención quirúrgica, ¿sí? Sí que posteriormente un control por ambulatorio. Las fracturas diastáticas o diastasadas, o lo que sería posteriormente que el paciente puede presentar lo que llamamos una fractura evolutiva, bien, eso ocurre en los más chiquitos, es algo para controlar el hecho de una fractura, digamos, que no se consolida, ¿sí? Una fractura lineal que pasa el tiempo y observamos que no se termina de consolidar la fractura, pero se tienen que dar algunas situaciones para que la fractura se transforme en una fractura evolutiva, ¿bien? Hay algunos signos indirectos que se pueden ver en la tomografía, pero lo que tiene que ocurrir es que con la fractura se tiene que dañar la dura madre, y eso con el cerebro en crecimiento no permite que la fractura se consolide y se va a notar el examen físico, obviamente, como si fuese un cefalomatoma, pero bueno, es el cerebro que va a estar por debajo de la piel, obviamente que eso va a requerir una cirugía, ¿bien? Por otro lado, las fracturas hundidas, es decir, la fractura hundimiento, las fracturas simples y cerradas o las abiertas. La gran diferencia es que las fracturas hundidas, que son cerradas, es decir, que no hay un compromiso, una solución de continuidad de la piel, no son una urgencia neuroquirúrgica, sí las heridas abiertas, es decir, supongamos, ingresa un chiquito que tiene una herida abierta y le hacemos la tomografía y tiene un hundimiento de cráneo, ese paciente, lo comento porque obviamente en la guardia hay que tenerlo en cuenta, es un paciente que requiere lo que llamamos una toilette de esa fractura de hundimiento, ¿sí? Porque lo más probable es que con el hundimiento esté dañada la dura madre, ¿sí? Entonces tenemos una comunicación del interior del cráneo con el exterior, con altísimo riesgo de infección intracerebral, ya sea meningitis o absceso cerebral. Bien, lo mismo que en ese caso hay que resolver de manera quirúrgica, reparar la membrana dural, hacer una esquirlectomía, que sería sacar todo el hueso que está hundido, ¿sí? Muchas veces se puede llegar a levantar, muchas veces no, de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? Pero eso, si tener en cuenta que, obviamente, estamos hablando de un paciente que requiere una internación y que va a requerir en breve un procedimiento quirúrgico, ¿bien? Esa es la gran diferencia entre una fractura de hundimiento simple, cerrada, o una herida, una fractura de hundimiento que esté con una herida abierta, ¿sí? Por eso, tener en cuenta no suturar al paciente si tiene un hundimiento, ¿sí? Porque eso probablemente haya que resolverlo en quirófano. Hay que hacer una toaleta. Ahora vamos a ver las imágenes. Por otro lado, la fractura que se llama pelota de ping-pong, que también muchas veces es resolución quirúrgica. Bien.
otro tipo de fracturas, obviamente mucho más complejas, que cruzan la línea media, que comprometen el seno longitudinal o los senos. Bien. Acá vemos una fractura lineal, ¿sí? Si este paciente no tiene ningún sangradito, como hablamos previamente, observación, se prueba tolerancia, permanece internado 12, 24 horas ideal, de acuerdo a la edad, ¿sí? Y después se puede externar y controlar por consultorio. Acá vemos una fractura hundimiento, esto es la solución quirúrgica, como ya hablábamos recién. La gran diferencia es si el paciente tiene una herida o no tiene una herida. Bien. Lo mismo que si tiene una herida y vemos que pierde líquidos requeridos por la herida también, es un motivo quirúrgico, obviamente. La fractura en pelota de ping-pong, ¿sí? Muchas veces se puede llegar a levantar esa fracturita de acuerdo a la edad del bebé, o hay que hacer una esterectomía, remover ese huesito y después en algún momento ver si lo cierra solito o poner una malla. Hay más motivos quirúrgicos. Un poco los hallazgos que podemos tener de sangrado, ¿sí? En una tomografía de cráneo. Una contusión cerebral, es decir, estamos hablando de un área de sangrado intracerebral, intraparenquimatoso. ¿Bien? Todo esto obviamente que es motivo de internación en cuidados intensivos, en terapia, observación, que evaluará obviamente la situación del paciente, si requiere algún monitoreo de la presión intracraniana o no. Tiene que tener colocado anticonvulsivo, obviamente con el sangrado intracerebral hay alto riesgo de tener una crisis convulsiva. Daño axonal difuso. Ahora hace unos días ingresó una chiquita con un traumatismo, tenía una hamaca y en respirador, ¿sí? En asistencia respiratoria, con varias lesiones no quirúrgicas, zonas de hemorragia subaracnoidea, algunas contusiones, y todo eso lo que se ve es daño axonal difuso, que es esas pequeñas hemorragias córticos subcorticales que se dan por daño, muchas veces de aceleración y desaceleración del cráneo, en el cual se dañan las fibras blancas, ¿sí? Pequeñas fibras de asociación del cerebro se dañan y aparece esos estigmas de sangrado. Bien. Muchas veces lo que ocurre es que la persona no tiene nada quirúrgico, no tiene ninguna lesión evacuable, ¿sí? Pero tiene un gran deterioro neurológico, alta posibilidad de tener secuelas neurológicas. Bien. Un hematoma extradural, ¿sí? Estamos hablando del hematoma que está ubicado entre el hueso y la dura madre, ¿sí? Por fuera de la dura madre. Fíjense la forma que tiene una forma biconvexa, ¿sí? Gran efecto de masa, desplazamiento de línea media, obviamente que es un hematoma quirúrgico. Muchas veces vemos igual los hematomas que más van a estar con frecuencia asociados a las fracturas son los extradurales, ¿sí? Por el sangrar la fracturita que va a coleccionar sangre entre el hueso y la dura madre. Y el hematoma subdural, ¿bien? Tiene forma más de media luna, ¿sí? Abarca generalmente más de un lóbulo, ¿bien? En este caso también con la imagen en algo quirúrgico, a veces sí, a veces no, de acuerdo al tamaño del hematoma, la evaluación neurológica del paciente. Obviamente que, como hablamos previamente, un paciente que tiene que estar en terapia intensiva. Y esto es hemorragia subaracnoidea también que se ve en los traumas. Hemorragia que está por debajo de la membrana de aracnoides. Bien, entre aracnoides y la pía madre. Que habitualmente tampoco reviste de resolución quirúrgica. Bien. Bueno, el trauma grave, la mortalidad es del 18 al 35%, es mayor obviamente mientras más chiquitos son los pacientes, ¿sí? El pronóstico del niño por la plasticidad y diferencia de adultos sabemos que es mucho mejor, ¿sí? Y por otro lado, lo que hablamos del daño axonal, ¿sí? A veces la recuperación motora y sensorial suele ser rápida y favorable,
pero las consecuencias del daño axonal se compensan un poquito peor que en el adulto, ¿sí? Y el paciente tiene repercusiones en el aprendizaje y en el desarrollo de las nuevas habilidades y conductas. Bueno, eso es un poquito todo. Si quieren Clarísimo. En resumen, preguntar algo más, volvemos para atrás en algunas cosas o preguntas que quieran hacer del manejo. en la guardia, Perdón, otra cosita más. sí, Que me acuerdo que a veces ha pasado en las guardias, hacemos una tomografía en un pacientito, independientemente de la edad, y hallamos un quiste aranoideo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Puede tener distintas localizaciones, lo más frecuente es temporal, es área hipodensa, ¿sí? Hay distintos tamaños. Siempre tener en cuenta que cuando encontramos un quiste aranoideo, ese quiste el paciente lo tuvo de toda la vida, ¿sí? Obviamente que lo que hay que tener en cuenta es si sangró ese quiste o pasó algo, ¿sí? Si tiene una tomografía normal el paciente con solamente ese hallazgo de ese quiste, no reviste de ninguna conducta quirúrgica, ¿bien? Que muchas veces pasa en la guardia que vemos que nos consulta por el hallazgo del quiste aranoideo asociado al trauma, ¿bien? Bueno, sí. en la guardia cuando palpamos un cefalematoma arrancamos por la radiografía. ¿Sí? Sí. Si es negativa la observación y definimos el destino. Obviamente Sí. evaluando también la cinemática, como hablamos, ¿no? O Sí, sea, sí. La cinemática y la edad. la edad, obviamente. Si la radiografía es positiva, hacemos una TAC. La TAC, el diagnóstico lo hace el especialista en diagnóstico por imágenes. Si hay lesión se interna, si no se observa. ¿Y cuándo llamamos al neurocirujano? Cuando se internó, digamos, desde la guardia no deberíamos llamarlo. Digamos, con el paciente, digamos, obviamente de acuerdo a lo que encontremos en la tomografía, ¿sí? Como ya estamos decidiendo la internación del paciente, Sí. como hablamos, que lo más frecuente que encontramos siempre una fractura lineal, ¿sí? Sin ningún sangrado, nosotros no tenemos mucha intervención Exacto. en eso. Se avisa el otro día, sí, si es de requiere una noche. observación. Sí. Nosotros lo observamos en la intervención en la fractura lineal porque no lo observamos solo 6 horas. Entonces, Claro, por ahí eso quedan hasta el pasa otro la día. internación, se controla. Pero digamos, las Claro. imágenes las ve el imagenólogo el que va a determinar si el tiene viste fractura o no. Claro. Y si tiene sangrado o no. Exacto. Por eso Por no eso. bien. Digamos, como desde la guardia no habría mucha necesidad de llamar al neurocirujano, situación muy especial. Obviamente, situación muy especial en la que Sí. haya un deterioro franco del paciente. Avisarte que subió a UCI. Claro. Que sube a terapia, que está en Solamente respirador, para que eso. tiene, como hablamos previamente, que tiene una misocoria, obviamente. Claro. Esos sí son motivos para que nosotros estemos alerta de tanto ante cualquier eventualidad quirúrgica. Bien. Sí, vale. Pero es el llamado a tomarse terapia. Claro. Yo que también hago la parte quirúrgica, también te llaman, como pensamos en el paciente en todo lo social, como completó Marta, que me gustó mucho, para poder tomar una decisión de llamar, de dejar de internarlo, también considerar lo social, porque a lo mejor son las 8:30 de la noche, y vos me decís, mira, entró una fractura de cráneo, está compensada, está todo tranquilo, que ya sepa que hay una fractura de cráneo que se internó, ¿está? Si son las 4 de la mañana, no me llamé. Claro, Mañana claro, me igual, igual, por eso. exacto. Pero Por si eso un te digo horario que, digamos, no se donde va a vos tomar sabés que ninguna está conducta fuerte, con exactamente. él de internar o mandarle a la Está casa. bien, pero según se puede decir, mira, tengo una infección urinaria. ¿La podés venir a ver mañana? Listo, perfecto. Avísame hoy a las 8 de la noche y no me avisé mañana a las 11 de la noche, a la mañana. Porque a lo mejor yo me programé el día para otra cosa. Entonces, Sí, mandar un también eso mensajito, es un mensajito. y ya Tú decís, está. mira, se internó esto, listo. Entonces ella sabe, o el que esté guardia, ¿no? Vos ya sabés que está eso. Bueno, no significa que tengas que venir, porque vos ya sabés que está eso. Y me Claro, parece no, que es Mi pregunta era que él no define ni el destino, ni hace el diagnóstico, ni nada. Al Solo igual se que, por tiene hacer el ejemplo, tratamiento. si le hacemos radiografía, le hacemos tomografía, la tomografía nos indica que es normal, pero el paciente está sintomático, También lo vamos a funciona. dejar. No lo vamos a mandar a la casa estando con una cefalea Totalmente. intensa o con vómitos. Eso Esperar la también, evolución, sí. tal cual. Si el paciente ya viene con los síntomas y vos le haces posteriormente la tomografía, y en la tomografía te encontrás que no tiene ningún sangrado, que no tiene media, no hay fractura, el paciente para observar. Bien. Esperar si mejora, prueba tolerancia.
Tratás el y ves síntoma la hasta... evolución, Exacto. obvio. Bien. No, eso también. A pesar de que si no encontramos nada en el estudio, el paciente está con síntomas, lo esperamos, obviamente. Y por otro lado, un paciente que si estaba bien previamente y tiene una tomografía en ese momento, pero posteriormente empeora, hay que hacer Hay que nuevo repetir, estudio. Eso exacto. también. Bien, eso Bien. también, digamos, los dos extremos un poco Bien. para tener en cuenta. Y por ejemplo, que ha pasado también en la guardia, si viene un paciente que la mamá te refiere que tuvo un traumatismo, que viene porque la vecina le dijo que lo traiga por las dudas, y tuvo un traumatismo 24 o 48 horas previas, vos le haces la placa y te encontrás con una fractura lineal. Bien. ¿Hace falta hacerle la tomo si no tiene síntomas o no? Podría no hacerse. Bien. Podrían, Control ambulatorio. digamos, si pasó mucho, muchas veces, lo Viste que decimos, por ahí si pasa el paciente eso. estuvo siempre en ese punto, nunca le pasó nada, encontramos el cefalomatoma porque le tocaron la cabeza, ¿sí? No sabemos cuándo se golpeó, Bien. ¿bien? Y nunca pasó nada. Le podía hacer radiografía, pero lo más probable es Sí, sí, estamos con los chicos mandando mensajes. Fíjate en el chat. se ¿Cómo escucha. miramos? Se nos cortó. Ahora. Hola, se nos cortó. ¿Hace un rato? No, no, porque Luz me mandó. Hace 18 segundos y 5, recién. Recién. No. Ah, entonces cuando yo cliqué, fíjate en el chat, ahí hay una pregunta. Pero está toda esta gente conectada. Sí, 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 sí. Sí, pero queremos que interaccionen. Y pero ya hablan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo en particular, algo de la guardia? Muy buena Tengan charla, dudas muy de interesante. cómo manejarlo. Con muchas gracias, felicitaciones. Hola, Sí, están. ahí estamos. ¿Quieren preguntar? Está muteada. Sí, En el estamos chat, ahí. yo lo que pasa es que estoy en un lugar que hay mucho bullicio, mucho ruido, por eso pregunté en el chat. Ah, no nos estamos viendo. No se ve. A ver, preguntá, Valen, porque no Pregunta, Valen, no no sale en el chat. estás muteada. Chicas, yo escribí en el chat porque estoy en un lugar con mucho bullicio. Estoy con la clase, pero estoy en un lugar con mucho bullicio. No se va a escuchar, por eso escribí. No sé, Pero no no apareció. salió en el chat, Valen. Habla, no importa, hacer la pregunta. Escuchamos acá. Bueno, ahí les preguntaba, bueno, como siempre les preguntaba, era, no me los olvide, esperen, aguanten que voy a leer mi chat. Ay, escribo porque no me quiero olvidar.
¿Debe rehabilitarse la TAC por médicos de guardia y luego se definen de su destino? ¿Sala o UTI? Y según la clínica del paciente, entiendo. Si el paciente está inestable, Claro. se define primero el destino y después el estudio. Si el paciente está estable, Creo que entiendo. Si vos una placa de tórax, no, la placa de cráneo, y aparece una fractura, le vas a pedir la TAC. sí. Si es grave, le va a pedir la TAC y lo va a internar. Ese no se discute. Estamos hablando del simple, que parece la radiografía y tiene una fractura. A ese le vas a pedir la No, tomografía. a lo mejor, Leo, ¿No? Digamos, vos lo que vos querés preguntar es si es un paciente medio inestable, ¿quién hace la tomo? En realidad, si es inestable, pasa a terapia y desde ahí se hará la tomo. Claro. Y si un paciente estable, digamos, la guardia. un paciente que tenga un deterioro neurológico franco, o sea, que lo evaluamos y está con un deterioro de su estado de conciencia, digamos, eso o se agiliza la tomografía, obviamente lo que hablamos antes del ABC, evaluar si el paciente está con un deterioro que requiere asistencia respiratoria, todo eso se evalúa en el momento. Ahí si está cierta estabilidad, le puedes hacer la tomografía y evaluarlo, o lo puedes llevar directamente a terapia intensiva por la condición en la que se encuentra. Sí, que por la condición en que se encuentra, que comentaste, tiene que ir a terapia de inmediato. Sí, tal cual. Y ver de terapia que lo acompañe el terapista. Sí, así es. Estabilizado. segunda pregunta. ¿Paciente menor de 3 meses se observa en transitoria o en internación? Es una cuestión administrativa, no sé. No, eso también tiene que ver Depende con el del tiempo traumatismo. y Porque el tiempo de observación. Menor de 3 meses. Sí, pero por ejemplo, este caso que también es frecuente, que se caen del huevito, que tienen 2 meses y medio. Asintomático, sin cefalohematoma, se queda en transitoria, toma la Exacto. teta, se observa y se va. Exacto. Paciente sintomático se interna. Si lo tenemos que observar más de 6 horas, se interna. Eso es lo que dice la norma del sanatorio. O sea, exactamente, si está asintomático, como dice Trina, 3 meses, no tienen nada, ningún hallazgo significativo, se observa, en transitoria se va a su casa. Bien, Si hacemos la placa, encontramos una fractura, llega un motivo de internación. bien. O sea, O vomitó eso- dos tetas después Hola. del traumatismo, se interna porque en Horrible. 6 horas no lo voy a resolver. Bien, perfecto. Tercera pregunta, no tiene nada que ver con lo tuyo, pero pregunta. No, me llega 5 ¿Vale el ya. trauma que llega a 5 ya? Se coloca en la camilla, Si lo coloca en la camilla y se lo manda a hacer tomografía, o se lo manda a hacer tomografía de 5 ya. No, No. nosotros en la Pero- guardia, el paciente que viene con un politrauma, 5 yaros sin estar, lo que hacemos es ponerle tabla, collar Y y ahí lo dejamos manda. registro que ingresa a la institución sin inmovilización. Y lo Exacto. mandamos a hacer los estudios. Está perfecto, no, La situación de... No, digo como el- que si se hizo, que si se cometió un error, no seguimos cometiendo el error, eso digo. Exacto. Digamos, si nosotros tenemos una sospecha, como hablamos previamente, trauma de alta cinemática, accidente de vía pública, el paciente ingresa sin collar y tiene estigma de fractura base de cráneo, está deteriorado neurológicamente, se le pone el collar, se hace la tomografía, digamos, que el paciente tenga colocado el collar y la tabla no le trae ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún problema, el paciente puede poner el collar y te asegura la estabilidad de la columna cervical. ¿Bien? Con eso te quedas tranquilo. La tabla es para el traslado y después cuando el paciente probablemente lo lleva a terapia intensiva, no hace falta que tenga colocada la tabla, ¿sí? Cuando va el paciente ya lo colocas en la cama de la terapia, ¿sí? Que te podés sacar la tabla. Bien, eso obviamente el collar no, hasta que no haya certeza de que no tiene ninguna fractura, el collar se lo puede dejar colocado y no va a traer ningún problema. Dice, se cortó como enfermera, le agradezco todo lo explicado. Si bien es muy médico, casi todo. Entonces, Pero es bueno saber todo para observar. Y 12 horas de observación transitoria me parece que ya es mucho. No, estar en el acaso transitorio. Va a haber, en otro lado. si tenemos a alguien en el transitorio de 12 horas es porque hay algún motivo arriba. importante de observación. ¿No? No, por eso, 12 horas es mucho. Pasa al piso. A ver, a los fines prácticos, A los fines ideal que prácticos, tipo de traumatismo de la lesión, pérdida no de la conciencia en un episodio, cuidado, que tengo que tener en cuenta en un algoritmo. Y eso es un poquito que tratamos de definir, ¿no? No es tan sencillo, obviamente, de acuerdo a la edad
el paciente, ¿sí? Son las preguntas de Valen, las copias. Ahí pone que son las preguntas de Valen. Sí. Lean. Está bien. Acuérdate que hay algo claro para hacer una brecha. El paciente que está con síntomas, hay que estudiarlo. Sí. ¿Bien? Sí. Lo otro que hablamos previamente, el que es mayor de 1 año, tiene 3 años, y tuvo un trauma de baja cinemática, de baja energía, ¿sí? Que solamente tiene un cefalohematoma, supongamos, frontal, no perdió conocimiento, no vomitó, está jugando como todos los días de su vida, se puede observar, ¿bien? Pero hay que, obviamente, poner todo eso en juego, la cinemática, la edad, qué le pasó, cómo está. Pero me parece, para dividir un poquito, el paciente que está con síntomas, hay que estudiarlo, eso sí o sí, después obviamente se verá de acuerdo a la situación. Lo mismo la pérdida de conocimiento. Si tuvo una pérdida de conocimiento importante, con un trauma de alta cinemática, se cayó de 2 metros de altura, ese paciente hay que estudiarlo con una tomografía, ¿está bien? Obviamente la situación es particular a cada uno. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguno fue el otro día a la reunión interdisciplinaria deportiva que se hizo? ¿De todos los que están ahí? Sí, mi traumatismo fue de alto impacto, ¿no? Fueron 2 metros de altura que me caí. Fuimos a jugar, hice una maniobra al parín, da 2 vueltas, anteojo por el aire, todo, me paré y ni este gritó, nada, no, me levanté y seguí, pero todo el mundo, 2 metros de altura, eso era negro, dijiste. Bueno, les agradecemos a todos por conectarse, a Fede especialmente, que nos dio una clase impecable, clara, que justamente estas reuniones están para eso, que sean prácticas y que nos sirva sobre todo el pediatra que está en la guardia y cuando llega un paciente saber qué hacer. Dejamos un solo comentario que no me dejó meter duda. Hay una de las que estaba escuchando, una enfermera, y dijo que también me pareció muy interesante, pero que son términos muy médicos. No me pareció un término demasiado científico, me pareció un términos prácticos. Y me parece que está bueno que los enfermeros se sumen, el enfermero, cualquiera, pero el enfermero, el que le recibe, porque el que recibe está ahí, dice, a ver, nombre, apellido, hora social y todas las cosas, también tiene que tener el ojo de decir, ojo que este chico está vomitando y el padre está diciendo que se cayó de la camisa o que se cayó de la cucheta. Entonces, creo que toda esta información es importante para todos los que trabajamos y que somos todos importantes, porque por más que el enfermero a lo mejor no va a saber ni va a pedir la tomografía, pero sí sabe y escucha, y a lo mejor algún día se encontró gente que por ahí es nueva y le puede decir, che, escúchame, como yo he aprendido muchas cosas de muchísimos enfermeros, y muchísimas cosas de enfermeros, que me han dicho, ojo con esto. Y bueno, me parece fantástico y te felicito por sumarte. En cuanto al anticonvulsivo, nosotros no manejamos mucho el tema, se encargan los chicos de neurología, pero Hola, muchas veces... Fede, Sí. Nina habla, perdón. Sí. Como anticonvulsivante se puede usar la difenilidantoína y el levetiracetam. Los dos están como propuestos. Viste que hay varios trabajos que por ahí decían que el levetiracetam era mejor porque no daba tantos efectos, digamos, vasoactivos de hipotensión, pero después, nada, en cuanto a eficacia, cualquiera de los dos. Difenil o levetiracetam. Con cualquiera de esos se puede impregnar, hacer la carga y después seguir. Perfecto. Lo importante es que el paciente tenga el anticonvulsivo si hay una contusión cerebral importante, porque tiene riesgo de tener un deterioro después de la crisis convulsiva, si hace una crisis convulsiva. Y después, no sé, yo quería agregar algo, que por ahí nosotros de la parte médica, lo que sí tenemos que cuidar es sobre todo la lesión secundaria, que es sumamente importante, más allá de poder, obviamente, cuando llega el paciente, el médico de guardia, el que le toca hacer el triage y poder clasificar el trauma, si es leve, moderado o grave, que el leve se queda en observación ahí en la guardia o en el piso de internación. El grave sabemos todo que va a la UTI, que es el que tiene el Glasgow menor a 8,
pero después también están los moderados, o algunos, viste, que agregan una clasificación que es el moderado potencialmente grave, que es el trauma moderado, pero que vos ya lo ves que tiene, no sé, te da un Glasgow ahí, ni un 12, perdón, un 13, y tiene cefalea, vómito, y ese es un potencialmente grave, se tiene que ir a la UTI también, sin tener por ahí una lesión del sensorio marcada, o no sé, signos de herniación como pupila dilatada, pero por ahí los grises son como los más difíciles siempre de definir y el que discutimos siempre es si va o no a terapia o dónde va el paciente. Pero por ahí eso también tenerlo en cuenta. Y con respecto, sí, con respecto también al daño secundario, más allá de si hacer o no tomografía, pero sí prestar atención a la oxigenación, que es sumamente importante, que el paciente no esté hipotenso, porque eso sí te da, que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y eso sí te puede dar un daño después mayor a una injuria ya agregada, y la hipoglicemia, que por ahí son las cosas que tenemos que tener todo en cuenta para monitorizar mientras se decide el paciente dónde va, qué estudio se hace y demás. Bien. No, y te decía, Nina, con eso de lo que vos decís, que justamente los grises es el paciente más difícil, porque no sabemos si va al piso, si va a terapia, por eso lo que estamos tratando de hacer desde la guardia es, con esos grises, convocar a algún médico del piso, algún médico de terapia, que entre los tres sea evaluado y ahí decidir a dónde va. Sí, sí. Eso no De cualquier manera, me parece un poco que, en realidad, como hablamos antes, el gol estándar es la tomo y te va a definir un poco la conducta a seguir. Si el paciente tiene un sangrado, ya sea extradural, subdural, contusión cerebral, subaracnoidea, y neurológicamente tiene algún deterioro, sí, ese es el moderado potencialmente grave, que vos lo tenés que observar, claro, para mí, sí o sí, en la terapia. Son muy poquitos los casos que a veces terminan estando en una observación en sala, con un trauma leve, con una tomografía con algún mínimo sangrado laminar, con cierta hora de evolución del trauma, con muchas horas del trauma a la tomo, con un paciente que no le pasó nada. El resto me parece que tanto la tomografía como el estado neurológico del paciente te muestra un poco dónde ubicarlo, digamos. Y ante la duda, no digo que ante la duda sí o sí internar ante la duda, siempre observarlo, esperar cómo evoluciona, ver cómo sigue. En el caso de lo más frecuente que vemos en trauma leve, estar tranquilo y esperar que el paciente lo tenés internado, lo observás, ves cómo sigue, ves cómo está neurológicamente. Eso obviamente te da cierta tranquilidad si el paciente tiene un Glasgow de 15 puntos. ¿Sí? Estar tranquilo, observarlo, esperar cómo sigue, probar tolerancia, hablar con la familia, ver cómo lo ve la familia. ¿Sí? Eso siempre es sumamente importante. Los padres te dicen, está como todos los días de su vida, no le pasó nada, lo vemos re bien. Es un dato de mucha jerarquía. Lo mismo que si te dicen lo contrario, o sea, en realidad no lo veo como siempre. Bueno. Abre tus ojos. Hay algo, me parece muy importante, que Fede dijo durante toda su clase excelente, es preguntar y averiguar y considerar la cinemática del golpe. Sí, eso es porque muchas veces está bien, en el apuro, si el paciente viene con sus signos vitales afectados, lo primero es que lo tengo que estabilizar en guardia, en primer término y en terapia. Pero en cuanto a la cinemática, uno ha visto como pediatra, por ejemplo, chicos, hoy lo pregunté en el pase también, chicos en los accidentes por las hamacas. Chicos de primera infancia, 3 añitos, que son muy movedizos, que se escapan del cuidado de los papás, en la hamaca viene uno más grande, lo empuja, se caen, y la hamaca viene, y no sabemos desde qué altura, con toda fuerza, y lo golpea. A veces en el cuerpo y otras veces en la cabeza. Y ahí puede que en un principio, según la cinemática del golpe, nos parezca que no está tan mal en el examen físico.
Lo mismo creo que si la hamaca estaba en movimiento y no nos puede explicar ni el chiquito más grande ni el chiquitito que se cayó de la hamaca cómo fue de fuerte el golpe a ese, creo que merece que lo observemos un poco más. Porque aparentemente al principio puede que no sea tanto el golpe, pero que después aparezcan los signos importantes. ¿Eso te parece a vos relevante? Sí, sí, totalmente. O sea, como estás comentando, evaluar la cinemática, cómo ingresa, ya casi, digamos que un trauma con una hamaca de alta jerarquía es un paciente para hacer la tomografía. Sí, sí, seguro. Digamos, podemos evaluar cómo está neurológicamente, pero ahí me parece que la cinemática del golpe te define, sirve te hasta para define un eso. poquito. Sí, sí, por supuesto. Lo mismo, si estamos hablando de alguien que va en bicicleta, atropella un auto Tal cual. y está a 15 puntos. Está bien, está a 15 puntos. Claro, Estemos pero- tranqui, está a 15 puntos, pero ese paciente hay que estudiarlo con la Hay que tomografía, observarlo. seguro. Lo mismo el chico que no va que va en auto y el papá o la mamá no lo pusieron el elemento de sujeción adecuado para su edad e hizo lo que se llama el latigazo. A ese chico yo creo que también tenga o no tenga una sintomatología importante, hay que observarlo quizás con más asiduidad o durante más tiempo que el que nos parezca, porque es muy riesgoso. Y hay gente que lleva los chiquitos adelante o que se sienta alguien adelante del conductor con el niño y lo sostiene y no está en el elemento que corresponde sentadito, de acuerdo a su edad, por supuesto. Bueno, pero muchas gracias. Bueno, gracias a Impecables. todos y adiós. Mil gracias. Chao, gente, nos Chao. vemos. Chao, gracias.